Bienvenidos como otro trimestre más a nuestra sesión de preguntas y respuestas del tercer trimestre de 2022. Se sabe ya el formato, que es el que hemos llevado en otras ocasiones, así que bueno, Juan está aquí a mi derecha, acompañándome como siempre. Y vamos a seguir el procedimiento de siempre. Intentaremos tardar en torno a una hora, porque hay preguntas, pero no ha sido los trimestres con más preguntas, entonces yo creo que nos podemos ceñir de verdad, porque otros siempre decimos una hora y luego nos alargamos un poco más. Entonces intentaremos estar más o menos por ahí. Y nada, vamos a empezar con el repaso un poco a la cartera, que es igual, lo hicimos el trimestre pasado. Y sí que gustó, no de toda la cartera, porque ya la comentamos el trimestre pasado y pues las compañías que se mantienen, que son el 95%, pues no hay novedad, así que vamos a hablar simplemente de los cambios que hemos hecho en cartera. Entonces, en cuanto a salidas, por empezar por salidas, que es más fácil, ha salido Worday de la cartera. A ver, a nivel general Worday, pues no es que le veamos ninguna particularidad. Es verdad que lo que es HCM, esto lo decimos en la carta, ¿vale? Es sencillamente, bueno, pues ahondar un poco más o aclararlo más para quien quiera. Entonces es verdad que Worday, lo que es el lado de HCM, pues ya está más saturado, porque además Worday tiene mucha base en Estados Unidos. Entonces es verdad que en Estados Unidos pues la penetración de HCM es la que es, y el otro gran agente o competidor es Oracle en Estados Unidos. Aquí en Europa pues bueno, tenemos más la competencia con SAP. Entonces, aunque SAP no toca HCM, toca más la parte financiera. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues tienes dos grandes compañías compitiendo con Worday, que a nivel de Enterprise Software, pues de lo más grande que existe, sin lugar a dudas, es Oracle y SAP, que pues, bueno, los tienes compitiendo contigo. Entonces, la parte de HCM, pues un negocio que crece a unas tasas normales. Y la parte de finanzas, que es lo que más interesa de Worday estos últimos años, porque es lo que han metido ellos más a nivel de adquisiciones, a nivel de todo el R&D que han ido metiendo para crecimientos futuros. Pues bueno, Financials, claro, te vuelve a competir con Oracle y sobre todo aquí con SAP en Europa. Entonces, los deals son muy largos en un entorno de ahora que encima a nivel IT, pues bueno, las cosas se han ralentizado un poco. Pues a ver, no es que esté funcionando mal, pero tampoco es que sea top of mind lo más interesante y que cuesta. Es decir, hay fricciones, cuesta y es eso. Tienes que sacar a dos agentes muy fuertes como SAP y como Oracle. Entonces, bueno, un poco por esas razones hemos sacado a Worday. Tampoco es que podamos decir que los datos sean malos de Worday, es decir, todo lo contrario, son estables. Pero como los deals son muy lentos y se está viendo, pues bueno, un poco el motivo. Sí, de hecho, sería, o sea, necesitaría algún catalizador de llevarse alguna empresa potente, pues que le dé cierto respaldo, porque al final a la persona a la que le hacen la venta es la oficina del CFO, que es una oficina a la cual pues le cuestan los cambios, entre otras cosas porque puede cometer hasta un delito si hay cualquier fallo. Lo vemos con multas hasta de la SEC en muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues en un entorno como el actual, ese tipo de cambios van a costar, si antes costaban más, o sea, si antes costaban, pues ahora costarán un poco más. No por ello significa que no sea, que sea un mal negocio, al revés, es muy bueno. Y luego, por la parte de compras, pues hemos introducido Tesla, que ya estuvo en cartera hace unos años, así que ya la conocemos en el fondo. La hemos introducido por el interés en el coche eléctrico, no tiene más. Igual que cuando estuvo en su momento en el fondo era por el interés en el coche eléctrico. Es verdad que, bueno, ya sabemos que Elon Musk es un hombre conflictivo, entonces estar invertido en Tesla, pues siempre tienes que acarrear la personalidad de más. Y fue un poco también el motivo de porque la vez anterior, bueno, pues no estábamos del todo conformes y salimos y tal. Pero bueno, aceptando que Musk hará sus cosas y dará guerra a futuro, y eso pues lo tenemos concebido, el interés en coche eléctrico pues es total. Cada vez las... Además, sobre todo, que comparado con la otra vez, ahora tenemos ya el despliegue de las fábricas en Europa y en China. La anterior vez solo estaba Estados Unidos. Entonces es verdad que ahí estábamos más acotados en cuanto a cuánto era el despliegue del coche eléctrico. Ahora ya es un juego internacional y Tesla es el líder. No vamos a entrar en todo el tema del resto de competidores y tal, que lo hemos dicho ya otras veces, y en la tesis anterior cuando teníamos Tesla, pues ya refutamos nuestra validación o nuestro argumento de que Tesla, la capacidad de generación, de creación del coche eléctrico, pues requiere un know-how que el resto de fabricantes han llegado más lentos o todavía lo están desarrollando. Entonces, esa es la ventaja que tiene Tesla. En el lado de autonomía y tal, pues bueno, es igual que lo del metaverso, son cosas que a futuro pues, se desarrollarán, pero lleva mucho tiempo y no es algo que la valoración metamos ahora. Ni siquiera estamos diciendo que Tesla en autonomía tenga que ser el líder, que es otra historia, y puede ser posiblemente que no sea el líder y sea otro competidor. Entonces, nada, simplemente el interés es en el lado del coche eléctrico y ya está, vamos, es que es fácil, es un TAM enorme, Tesla es el líder y la necesidad un poco de que toda la flota de coches de combustión pues se vayan transformando en eléctricos. Entonces, Sí, sobre todo el tema que acabas de decir, de ese paso de tener las líneas montadas y funcionando en distintos países, que es lo que te da esas barreras pues barreras de entrada a otros competidores que llegan, que parece que están ahí, ha habido muchas que han salido, algunas que han salido a bolsa, otras que han ido quebrando por el camino, y bueno, tiene un producto que es conocido por todos, que ya está lanzando coches en distintos países,
y que hay una gran apuesta ahí en el coche eléctrico. Si bien sabemos de la deficiencia que hay en el entorno de infraestructuras y, como he dicho bien Flavio, el tema de, oye, del self-driving tan famoso que es la autoconducción, que es, pues bueno, a ver qué pasa, pero eso nosotros no lo tenemos en cuenta. Tampoco tendría sentido ahora mismo porque, bueno, de hecho, hace poco teníamos una entrevista con un señor que nos decían, oye, dentro de la autonomía, los que están a nivel comercial más avanzados son Mercedes, que lanzó hace poco en este 2022, en enero-febrero, creo que es el clase E, alguno de estos, pero es el primer coche que se vende de autonomía completa a nivel L4. Recordemos que están entre L1 y L5, donde L5 es la No, máxima... L3 era el que llegaba. L3, es Sí, L3. sí, eran Bueno, L3. L3, L4. El caso es, ya en determinadas autopistas alemanas, muy acotadas, pues puedes conducirlo, o sea, puedes llevarlo sin ningún tipo de, o sea, sin interacción. Está muy acotado, un tipo de vía, y es un poco lo que pase a nivel consumo, a nivel demanda con este coche, lo que va a dictar pues el que se destinen los esfuerzos más a un mercado de consumo retail o al que se destinen los esfuerzos a otro tipo pues más a nivel más de empresa, trucks y demás, que son camiones y demás, a largo plazo. Yo creo que ahí va a estar un poco la cosa y que están un poco pendientes de qué pasa con esto. También además con los sistemas de autonomía y tal, bueno, que eso deja, o sea, todavía no hay un estándar claro en el mercado. Por la parte de Tesla tiran solo por la parte visual, mucha gente dentro del sector dice que tiene que estar acompañado por LIDAR, radares y demás para tener cierta redundancia, es decir, que no solo dependas de una sola señal, sino que te, digamos, enriquezca un cúmulo de señales para hacerlo más seguro, ¿no? Y bueno, pues quedan muchas cosas por ahí, mucho camino por andar. Y luego finalmente las otras dos compañías que hemos introducido son Tenable y Fortinet, por bueno, motivos de ciberseguridad, que ya sabemos que ahora mismo el peso de la cartera por datos pues, está muy fuerte en ciberseguridad y seguirá así mientras los datos los sigan avalando. Si en algún momento encontramos que hay algún sector dentro de IT o dentro de tecnología que interesa más que ciberseguridad, pues nos moveremos. Pero vamos, Fortinet y Tenable tienen dinámicas muy distintas. Tenable es la parte de más de VM, Vulnerability Management, que es la gestión de las vulnerabilidades, entonces dentro de, vamos, de cualquier empresa. Hay varios competidores ahí, de hecho han entrado algunos más modernos. Bueno, es un sector que la verdad es que está más fragmentado, hay mucha gente. Tenable pues tiene lo que será Nexus, de hecho la gente se llama así, que es mítico de toda la vida, este es conocido. Y luego, pues bueno, ellos han ido añadiendo muchas cosas más, de hecho, por ejemplo, todo el tema de serverless que se ha movido. Entonces, es muy interesante, la verdad es que es un sector que dentro de ciberseguridad, una parte dentro de ciberseguridad, hay muchísima demanda, pero hay muchos competidores y Tenable la tenemos por datos, es decir, porque está fuerte, pero sí que reconocemos que puede ser de las que más rápido cambien cartera porque es un lado que se está moviendo mucho dentro de ciberseguridad y en 3-6 meses puede cambiar. Mientras tanto, pues por datos tiene que estar. Entonces, es un poco tal vez la más cortoplacista. Y Fortinet no, Fortinet juega otra historia, es más legacy, viven muchos sus clientes, se han ido moviendo a un stack más moderno, más centrado en cloud. Siguen con los appliances antiguos de firewall, porque eso siguen funcionando y siguen vendiendo, pero no es el interés de Fortinet. El interés es más pues, el trabajo que están haciendo de moverlo más al cloud, de meterle nuevas funcionalidades y venderlo a su clientela. Y están también fuertes, así que pues nada, siguen en cartera. Un tema interesante que has dicho es la importancia que tiene a vista de pájaro dentro de la cartera todo lo que es ciberseguridad, que como bien has dicho es un sector donde vemos que hay muchísimo valor, que tiene mucho potencial de crecimiento, que resiste muy bien a entornos quizá un poco pues, con dificultades como los presentes y donde hay un 42% de la cartera invertido. Pero esto no es cosa de este trimestre, sino que viene de atrás, ¿no? Y quiero pues, ponerlo sobre la palestra, ¿no? Porque seguimos ahí. El cúmulo de todas las compañías que tocan el sector de ciberseguridad son un 42, seguidos de apps de negocio que son un 32. Pues ahí, y esto no es novedad, es decir, oye, seguimos ahí con esa tendencia. Sí, cuando vaya cambiando tampoco va a ser brusco de un trimestre a otro. O sea, el movimiento de hecho ha ido siendo un poco más este año, porque IT pues bueno, se va ralentizando y entonces ciberseguridad se te mantiene. Pues ha ido cogiendo un poco más y cuando esto se descomprima y pase a otro sector, pues ese otro sector irá cogiendo más, que no sé si será publicidad dentro de tecnología, tech o videojuegos. Incluso empresas de negocios, ¿no? Que a lo mejor, Eso, pues oye, una empresa que dependa mucho de recursos humanos, ahora que se están parando las contrataciones, pues a lo mejor quizá no lo hará tan bien como otras. Véase, por ejemplo, Workday, ¿no? Efectivamente.
Bueno, vamos ahora ya con la parte de preguntas. Resumida, bueno, comentado este inicio de la cartera que creemos que era importante. Insisto, está en la carta. Esto es una profundización de lo que hemos dicho para aclarar un poco más. Y bueno, pues siempre está bien hablar de estas compañías. Vale, primera pregunta. Nos preguntan cómo vemos la bolsa mundial este último trimestre del año. Bueno, a ver, ya digo que lo hemos puesto alguna vez cuando bueno, de hecho lo llevamos poniendo ya varios trimestres, intentar no centrar tanto el foco en temas macro, porque nosotros invertimos en tecnología y sí, con un ojo tienes puesta la macro, pero no es tan fundamental. Aún así ha habido varias preguntas macro, entonces más o menos entiendo que tenemos que abordarlas. Insisto, veo cierta focalización demasiado en ese lado macro y no es... De hecho, en la carta explicamos una cosa que es la capacidad del control de las situaciones. Entonces, el tema macro son demasiadas variables que hacen demasiadas complejas las situaciones y que no se puedan controlar bien. Una compañía es mucho más fácil controlarla porque la puedes acotar más a una serie de inputs. Entonces, dicho esto, el tema de la macro tiene infinitas complejidades y vamos a abordar un poco lo que nosotros vemos, sabiendo que lo que digamos no es perfecto, porque, bueno, parte de la macro exige ciertas predicciones que son peligrosas y intentaremos no tocar predicciones, no lo hacemos, pero juegas ahí un poco. Entonces, a ver, a nivel macro, ¿cómo vemos el trimestre? Vamos a ver, todo depende un poco de la cuestión de la inflación, que es lo que está buscando la gente. Entonces, a nada que la inflación baje, se espera que la Fed no sea tan agresiva. Y básicamente es un poco lo que lo está midiendo. De hecho, todos los datos acaban como si fuese una pirámide en el vértice, que es el tema de la inflación. Se miran los datos de empleo, pues al final lo que se busca es que haya un enfriamiento del mercado de empleo en Estados Unidos, porque eso se entiende que también significará una moderación en la inflación, etc. Entonces, más o menos todos los datos apuntan a eso. Las bolsas han caído pues porque la inflación está alta y la Fed tiene que actuar con tipos altos. Entonces, la cuestión es fácil. Si la inflación baja, pues la Fed no tendrá que actuar con tipos más altos y le quitas esa presión a la bolsa. Así que esa es un poco la cuestión. ¿Cómo lo vemos? Y puedo entrar en valoraciones porque, no, insisto, no quiero entrar en cuestiones de yo pienso que tal o se prevé. No, eso son... O sea, eso lo hace mucho más etéreo. Creo que hay que entrar en inputs claros que manejemos. Entonces, un input muy claro y es que lo que se espera, por ejemplo, de esto lo recoge Factset, es por trimestres. Entonces, en el cuarto trimestre, ahora mismo, tengo aquí la gráfica. Uy, vale, me he ido. Tercer y cuarto trimestre, que es lo que nos queda por saber, porque son los dos trimestres que todavía no tenemos resultados, más o menos espera Factset que el conjunto de todo el SP500 dé unos resultados de, bueno, lo que sea, a final de año de 224. 224 el earning per share de todo el SP500. Entonces, si eso lo divides entre cuánto cotiza el SP500, que está en 2.600 y algo, más o menos, pues tienes un múltiplo de 16 veces. Y 16 veces es la media del mercado. 15 es barato, 17 es lo normal y 19 pues ya es un mercado más caro. Entonces, más o menos juega ahí. Que estemos en 16 veces, pues no estás en 15, que sería todo lo tirado, ¿no?, abajo del todo, una situación más de que la gente ya empieza a considerar una recesión seria y tal, está más preocupada, pero 16 sí que es un descuento por debajo de la media. Entonces, el tema es que los resultados de las empresas pues están fuertes. De hecho, lo estamos viendo en los datos de empleo. Los datos de empleo pues no están produciendo lo que quiere la Fed, que es que haya mayor desempleo. Entonces, los earnings per share de las compañías van a ser buenos, con lo cual, este dato que acabo de dar, de los 221 creo que era, o 24, no sé cuánto he dicho, pero este dato, 224,57. Este dato, pues ahora mismo no está en riesgo. Entonces, que estés a 16 veces, pues es un número bastante correcto. ¿Cuánto suelen retroceder los earnings per share del SP500 si hay una recesión? Pues en torno al 10%. Entonces, si el año que viene alguien quiere meter en juego que hay una recesión, pues debe restarle a eso más o menos el 10%. Tendrías unos datos aproximados de cuánto se pueden ver impactadas las compañías del SP500. Pero es que ahora mismo lo que tienes es eso, es unos datos de empresa que están fuertes, que se están comportando y un múltiplo de 16 veces, que es un múltiplo algo por debajo de la media porque hay dudas. No lo vas a llevar a 15 porque la gente lo llevará a 15 cuando tenga claro que hay una recesión y un miedo. Y ahora mismo, pues como todo empleo y todo el lado de los números de las empresas están fuertes, pues la gente todavía no está considerando esa recesión, pese al ruido que hay. Y ya está, es así de fácil, o sea, tampoco tiene mucho más el tema. Entonces, ¿qué esperamos de cara al trimestre? Pues yo no sé cara a la bolsa de cara al trimestre. Lo que sí que sé es que los datos de las empresas pues, son más o menos fuertes y empleo pues se está manteniendo. Es verdad que hay mucho dato interno y eso es positivo. Y creo que la Fed, por la manera en que ve sus datos, pues va un poco tarde, están mostrando claramente una descompresión de todo lo que produjo la inflación durante pandemia. Y se ve claramente, de hecho, pues, cosas muy fáciles como el transporte marítimo entre Hong Kong y Los Ángeles, pues el precio de lo que ha caído. Yo veía cifras el otro día y es que estamos hablando de un transporte que costaba $20.000 y ahora estaba en 2.000. Entonces, todos esos efectos no son más que la cadencia que va mostrando que la inflación pues, se está bajando. Entonces, bueno, pues no sé cómo acontecerá el tercer trimestre exactamente. Lo que sí que es eso, que esas cosas de inflación pues están mejorando
y que a nivel empresa y empleo pues las cosas no están mal. Entonces, cualquier tema creo que ya va a ir más hacia 2023. ¿Quieres añadir algo? No, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Sí que es verdad que ahora mismo todo esto que has comentado bueno, incluso yo he oído por ahí riesgo de esta inflación y demás, pues bueno, o sea, todo lo que estamos viendo es el descuento que hay a estos 6 meses vista, es decir, hasta marzo más o menos, que es lo que se tiene visibilidad. A partir de ahí, pues oye, yo creo que después de una guerra, la inflación como la tenemos hasta ahora, quizá cierto enfriamiento por la actuación de la Reserva Federal, enfriamiento digo del tema laboral, que recordemos venían de subidas a igualdad de condiciones del 30-40% de salarios en Estados Unidos. Pues todas estas cosas se irán limpiando como se están limpiando, es decir, nosotros lo vemos desde el punto de vista tecnológico de muchas empresas, pues a nivel tech, pues que están despidiendo a mucha gente. Nosotros lo comentamos pues, en el podcast y tal. Empresas, pues por ejemplo, Peloton, oye, dando 6 meses o 3 meses para ver si tiene viabilidad el negocio y si no, fuera. O sea, cierran el negocio, ¿no? Pues es quitar un poco de todo digamos, estos post-COVID, de este tramo post-COVID que con ayudas, liquidez, inyecciones y tal en el mercado, pues ha hecho pues bueno, que se lleve el mercado a una exuberancia que no es del todo racional. Y ahora estamos en este periodo de limpieza. Hoy salía, bueno, que sumaba, ¿no? La noticia, pues creo que era AMD, ¿no? Sí, Daba chips. O sea, en bueno. la parte de chips, también porque la demanda se está relajando. Quizá esa relajación de la demanda pues ayuda a que se normalice también las cosas. Es un periodo de normalización. Entonces, bueno, pues oye, yo sí que, o sea, si tuviera que decir y me pusiera una pistola en la cabeza, diría, joder, pues a partir de marzo o tal, si quieras que no, con estas medidas, pues se habrá normalizado la situación y a ver si a partir de ahí podemos ir construyendo. No hay que pensar en algo tan exuberante, repito, como en el 2020-21, con esos crecimientos por la inyección y tal, sino algo más crecimientos más, pues, más normalizados, como los que veíamos antes del 17, 18, 19. Yo creo que eso es un poco la perspectiva. Si bien es cierto lo que dice Flavio, decir, oye, pues nosotros nos centramos en seleccionar las mejores compañías dentro de unos sectores que tienen mayor potencial, porque en el fondo pues ayudan pues, a ser más eficientes, a mejorar la operativa, dentro de dar soluciones a las distintas compañías o incluso al consumidor, ¿no? Vale, segunda pregunta. Si estuviéramos ante algo similar al 2008, ¿cuánto más podría caer el fondo y cuánto tiempo tardaría en recuperarse? Bueno, ¿cuánto tiempo tardaríamos en recuperarnos? ¿Cuánto más caería? Pues no sé cuánto más caería, sinceramente. O sea, no puedo prever ciertas cosas, no sabemos. Lo que sí que es cierto es que tecnología adelanta. Entonces, yo creo que tecnología pues, está bastante adelantado. Cualquier cosa que ahonde más, pues tocaría más al índice general. Tecnología, pues. O sea, es que ya lo dijimos en el trimestre anterior, tecnología lo hizo muy rápido. Siempre adelanta bastante. Igual que tecnología, cuando empiece algo medianamente a recuperar, pues será la primera que lo haga. Entonces. ¿Cuánto tardaremos en recuperarnos? Bueno, a ver, si fuese un evento como 2008 el índice tardó 5 años, entonces por ahí andaría, 5 años. Vale, luego tercera pregunta. Nos comentan acerca del número de partícipes. Sí, puede estar una pregunta larga, entonces, bueno, al Claro, final... bueno, pues sí que es verdad, estas cifras son públicas, las ponemos siempre en la carta, en la segunda página de la carta que enviamos a los partícipes, en la esquina inferior derecha, viene pues el capital gestionado en ese momento y el número de partícipes. Nosotros lo hemos recopilado de los últimos trimestres, ¿vale? Y sí que es verdad que queríamos pues, hacer hincapié como en 2 fechas, ¿no? El primer cuarto de 2021, o sea, el cuarto trimestre de 2020, perdón, que ahí alcanzamos 45 millones y 3.100 partícipes, eso por cantidad de capital gestionado. También recordar que ahí llevamos una buena subida, porque ese año, pues también porque, oye, pues se hicieron bien las cosas, pero también acompañados por un mercado exuberante, ¿no? Como he dicho antes. En el primer trimestre de 2021 llegamos a 44 millones y 3.300 partícipes. Sí que es verdad que si vamos viendo las cifras, en el tercer trimestre de 2021 estábamos ya de 2021 en 30 millones y 2.600 partícipes. Es decir, ahí es cuando vimos como un descenso de partícipes. También un poco, pues, oye, lo que entró también a raíz un poco de los buenos resultados de 2020, es un poco la lectura que tenemos, pues mucha de esa gente, pues a lo mejor pues porque se vio... pues oye, entró en un momento en el cual pues muy exuberante y con las pérdidas y tal, pues salió, ¿vale? Y sí que es verdad que nosotros, yo creo que a partir de esa fecha sí que hemos ido manteniendo esos 2.600 partícipes, un poco pues han ido saliendo porque sí que es verdad que ha sido un periodo duro, pero ahora mismo estamos por encima de 2.200 partícipes, ¿no? En este momento, que es la cifra que ponemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que ha habido una salida, si bien yo creo que fue más pronunciada, pues eso, en el tercer trimestre de 2021.
Vale, siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cómo veis el sector de los videojuegos? ¿Una recesión supondrá menores ventas o su bajo coste lo hace resistir mejor las crisis? A ver, hay una teoría que yo no comparto nada y es que los videojuegos en crisis resisten. No resisten. O sea, es mentira, va. Es consumo, entonces no resisten. Lo que sí que es verdad es que como Bueno, la gente... y consumo también o sea, consumo también es resistente, pero o sea, también se ve Sí, pero afectado. por eso te digo que es como Que consumo, que no resiste. Es claro, decir, claro, el efectivamente. consumo se te cae. Sí, sí. O sea, Entonces, cuando vienen claro, malas vienen para malas para todos. todos. Sí. Otra cosa es la parte de los free to play. Eso es verdad. Pero eso es verdad que en 2008 había muchos menos. Entonces. Y pandemia. O sea, el problema de esto, de estos comentarios que yo los he leído, de hecho el CEO de Unity los dijo, y yo no estoy nada de acuerdo, vamos. eh, eh, es que, claro, él se basaba en lo que ocurrió en pandemia. Pero yo creo que en pandemia tenemos que tener esa idea de que no fue una crisis al uso, es decir, una crisis económica como tal, no fue una situación muy puntual, los bancos centrales inyectaron dinero a mansalva y más o menos la situación se solventó. No es una crisis del estilo financiera más como 2008, que tiene otra connotación muy distinta, ¿vale? De hecho, el gasto, en pandemia el gasto aumentó. Aquí, si entramos en una crisis financiera, el gasto decae enormemente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final pues, el videojuego no deja de ser consumo. Otra cosa es la parte de eso, del free to play, que en 2008 no había tanto, y bueno, pues sí, puedes entender que la gente consume menos, está algo más en su casa, en una situación de recesión, pueden consumir algo más de free to play, pero eso realmente en las cuentas en los números de las empresas de videojuegos no impacta, porque da igual que estén más tiempo, si aunque sea free to play luego no monetizas. Entonces, que una empresa de videojuegos lo vaya a hacer bien en una recesión, yo creo que es totalmente incorrecto. No funcionaría. Y luego también vuelvo a. O sea, me voy a repetir un poco, pero las comparaciones son odiosas y no podemos tener como referencia el año 2020. Entonces, bueno, pues hay que coger como comparativa periodos de crecimiento más normales como 2018, 2017, 2019, y esos que sirvan como referencia para compararlo, para ver la evolución y cómo van, si bien esos no son periodos de recesión, pero yo creo que eso podría servir de guía a partir de esto, 2023, a mediados de 2023 en adelante. Siguiente pregunta. Estáis ampliando en compañías que han corregido mucho, como por ejemplo Clover. Siempre que obviamente veáis que a nivel de negocio, operativa, empresas siguen estando muy infravaloradas. Muchas gracias. Bueno, a ver, nosotros lo que hacemos básicamente es apoyarnos en los datos para decir, oye, pues creemos que ahora esta compañía lo va a hacer mejor y entonces el mercado no lo está reconociendo. El tema de las valoraciones y tecnología, ya lo hemos dicho alguna vez, es bastante más complicado de lo que parece. No es una cuestión de asigno múltiplo al negocio y pues creo que está barato porque debería estar en múltiplo 20 y está 13 veces, está barata. Tecnología es más complejo. En tecnología, lo barato muchas veces puede ser la peor opción que tengas y a veces lo caro puede ser la mejor. Porque no es tanto eso, es una cuestión de ejecución constante. Entonces, al final nosotros lo que nos hacemos, o lo que como trabajamos es, al margen de la parte de conocer las compañías, que es el día a día, está al lado de los números. Entonces, nos apoyamos mucho en los datos para decir, oye, pues mira, esta compañía ahora está funcionando muy bien y el mercado es que no la está reconociendo, porque cada vez que presenta, pues te va a hacer bits. Esa es la gracia un poco de los datos, que van por adelantado al mercado. Entonces, cuando los utilizamos, que los llevamos utilizando ya varios trimestres, lo que nos muestran es precisamente eso, que si seguimos los datos, el mercado todavía no los tiene interiorizados, todavía no nos ha metido en el modelo, entonces la compañía presenta buenos números y produce un bits, lo cual va haciendo que la cotización del negocio siga adelante. Entonces, básicamente eso es como nos apoyamos. En el si está caro o barato, pues ya digo, es que tecnología, comprar a PER 13 no te garantiza absolutamente nada. ¿Quieres comprar a PER 13? Pues comprar Oracle, ya has hecho en los últimos 5 años un nada por ciento, un 15%. Sí, pues compra un negocio barato, magnífico, que no sirva para nada y Sí, que sí, pierdas todo el IBM. dinero. No, pero al final, una cosa con respecto a lo que comentabas de bits es, bueno, romper, sí. digamos, lo que espera el mercado que vaya a hacer una compañía cuando presenta resultados. Que bueno, que simplemente, o sea, al final esto viene muy de la mano de la parte de los que compran, uno de los actores seríamos nosotros, y la parte de los analistas. Entonces se hace ahí un cómputo de media de cuánto creen que van a hacer en ese trimestre, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que esto se puede sacar por este tipo de datos, que al final no dejan de ser datos competitivos de esta empresa le está robando clientes a esta otra y por tanto, ¿por qué? Pues porque tiene mejor producto, porque tiene unos precios más competitivos, porque son más eficientes, porque me dan mejor servicio. Estoy dando ejemplos reales. Entonces, esto lo que da pie, esto es lo que no aparece o no puedes de alguna forma modelar o cuantificar y es lo que te da cierta ventaja competitiva en ver que una empresa lo va a hacer mejor que la otra y el por qué ponderar más unos pesos sobre otros.
que no dejan de ser, o sea, realmente no hay ni trampa ni cartón, no hay magia, es simplemente pues oye, estar con el pulso puesto en el mercado y no en el mercado de que suba o baje un tanto por ciento en ese día esa empresa, sino en el mercado real de la economía real de esta empresa está ganándole cuota a esto por esto, por esto y por esto. No. Y de hecho, esos son los datos que te valen, no el cotiza per 13. Porque a mí que cotiza per 13, si los datos me están diciendo que está desacelerando, y en tecnología, pues eso es lo peor, porque estoy comprando un IBM. Además, esto se une al tema este, ¿no? Que joder, muchas de estas empresas que se valoran a veces con flujo de caja, pero muchas de ellas pues van a múltiplo de venta, y el múltiplo de ventas sí que te puede dar cierta sensibilidad de cómo de exuberante está el mercado acompañado con otra serie de métricas, pero o sea, puedes dar el múltiplo que quieras, como dicen en inglés, y valgan los anglicismos, no es bullshit, ¿no? Que es como basura, o, bueno, tiene otro significado, pero me entienden, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues puedes dar lo que quieras, eso no sirve realmente, o sea, sirve lo que pasa a nivel dinámicas competitivas. Bueno, de hecho, por ejemplo, hablando de múltiplos caros, hace nada Adobe ha comprado Figma por un múltiplo de 50 veces ARR. O sea. Sí, efectivamente, que de Y hecho ahora Adobe hay piensa que pregunta. está barata, entonces. Sí. Vale, hecho, siguiente pregunta. sí. ¿Cómo, perdón? No, decía que como ya estabas con Adobe, lo mismo, había una pregunta de Adobe, ¿no? No, bueno, Ah, no sé si había una, pero sí, ya vamos vale, a ir, vale, si sí. no nos movemos. Siguiente pregunta. Buenos días, me gustaría que comentarais un poco la tesis de Adyen, si todavía, bueno, si la seguís llevando en cartera, sí, la seguimos llevando en cartera, con el peso aproximado y cómo veis el deal con Apple, si habéis tenido alguna call reciente con ellos, que os han transmitido, muchas gracias. El peso es como del 4,11 o algo así, por ahí andará. Sí, De hecho, en la carta del trimestre... 3,88. 3,88, vale. Pues por ahí anda. De hecho, está un pelín más arriba. 4, de hecho, 4,11 me ha parecido verla hoy. Sí. Bueno, que ¿cómo la vemos? O sea, calls que hemos hecho y tal. Bueno, la verdad es que de alguien ya nos hemos hinchado a hacer calls. No sé cuántas hemos hecho. Sí. Una barbaridad, hemos hecho una barbaridad. Entonces sí que la conocemos muy bien. A ver, nosotros estamos muy positivos con ellas. Hay que entender todo el stack de lo que es el lado de finanzas o de cualquier cosa que toque esa tarjeta, ¿vale? Porque ellos hacen el lado final, que es el lado del procesamiento, del adquiring, ¿vale? De adquirir el usuario. Entonces, toda la cadena es muy larga. Ahora ya se han ido moviendo a las partes principales que te hacen issuing, emisión de tarjeta. Pero bueno, no son ellos lo más core ahí, no es su lado más fuerte. Lo que sí son más fuertes es lo que digo, en el lado de adquisición, sobre todo porque tiene un stack moderno. Es decir, están compitiendo con WorldPay, que al final WorldPay es un producto totalmente legacy. Y que luego tienen todo el ecosistema montado con las tarjetas, con Visa y Mastercard, que esto a nivel mundial, pues son ellos y Stripe. Entonces, claro, al final tienes una plataforma súper moderna, con unas ventajas competitivas muy complejas y muy bien desarrolladas, porque estos acuerdos con las tarjetas son difíciles y que luego el stack tecnológico, modernizarlo, pues bueno, es una guerra. De hecho, WorldPay ya está funcionando pues varias décadas. O sea, que es complicado, o sea, que es la versión nueva de WorldPay. Entonces, que te llegue un competidor, pero bueno, tienes a Stripe, que está más en el lado desarrollador, se han ido moviendo más a Enterprise, pero el que tiene una funcionalidad potente, si eres una empresa de Enterprise a nivel global, pues lo tienes que hacer con Adyen. Entonces, a ver, a nivel competitivo, pues está muy fuerte. A nivel datos, hombre, a ver, cierto consumo ahora se te está frenando, entonces, evidentemente, ellos ahí cogen un poco el tema. Luego es verdad que mucho de lo que es adquisición, pues un mercado que tienes que ir robando a WorldPay y entonces ya va llevando tiempo, no es la adquisición la atracción de clientes esta inicial que tuvo allí en los primeros años. Y luego, bueno, el acuerdo con Deal, es que aquí la pregunta nos dicen como si fuese, es decir, da a entender como si fuese algo de Money, no es Money. Sencillamente lo que ha hecho Adyen es integrarse con Apple Pay, que bueno, pues es un sistema más, es un wallet de los muchísimos que tiene integrado Adyen. Y a ver, es verdad que Apple es fuerte, tampoco es el más fuerte, es fuerte, pero el tema de los wallets está muy segregado, a nivel local cambia mucho. Y Adyen, sobre todo, lo interesante es que sí que está muy integrado con los wallets. De hecho, el gran peligro de Adyen, así un poco hablando en un futurible de qué pueda pasar, es todo este tema de que las tarjetas desapareciesen y bueno, fuese todo un ecosistema de wallets, modelo Estados Unidos con lo de esto de los pagos en real time, que está queriendo hacer la Fed y demás. Entonces, pero bueno, eso es un poco como el coche autónomo, o sea que... Sí, no, son iniciativas pues bueno, que sí, que pueden suponer un riesgo, pero a largo plazo. Yo creo que de Adyen hay que destacar sus licencias bancarias en Europa, en Estados Unidos, cómo se va a ir desarrollando esa licencia bancaria en Estados Unidos y cómo va progresando todo lo que llaman embedded finance, que es finanzas, digamos, metidas en otra serie de funciones o de soluciones para sus clientes. Es decir, pues oye, si quieres hacer préstamos, si quieres coger tarjetas, si quieres dar otra serie de servicios de
pues incluso me meto a cosas que se comentaban algunos, ¿no? Payroll pueden llegar a hacer, payroll pagos a empleados. Pues una serie de derivadas que se montan sobre esas licencias teniendo un desarrollo tecnológico muy potente y donde además, pues sí, efectivamente, pues compites contra bancos en algunos sectores, compites contra pues Stripe en Estados Unidos, que es muy potente, compites contra Checkout, que está por ahí también más pequeña, pero creciendo bastante. Pero bueno, tiene una serie de variables también muy buena. Otro punto importante, la parte de omnicanalidad y la parte de venta, tanto en digital como física, pues eso también es una variable que además está creciendo mucho ahora, esta parte de omnicanalidad que venden, ¿no? Bueno, pues está bien, el negocio está bien, si bien es cierto que se ve afectada, como en el resto de negocios, por un descenso del consumo, pues que ocurre, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Claro, porque ellos al final se llevan una parte del fee, entonces aunque tú estés integrado en la compañía, si las operaciones de tarjeta de clientes son menos, porque la gente consume un poco menos, que insisto, a ver, esto es que claro, alguien tiene el peso europeo, entonces en el peso europeo están cogiendo un poco más, Estados Unidos pues todavía no, pero bueno, si la situación desacelera, pues desacelerará un poco, pero no significa que el cliente vaya a dejar de utilizar alguien, no es eso, es sencillamente vas con volumen. Y lo que ha dicho Juan de la licencia bancaria es fundamental a nivel de crecimiento de Allen. El tema de fraude, se han ido metiendo también mucho en fraude y tal. Efectivamente. Hay una teoría por ahí que, bueno, me gusta un poco la idea, aunque creo que la simplifica muchísimo, que es como que Allen está intentando ser el AWS dentro del sistema de pagos y fintech. A ver, es una idea sugerente, pero tampoco. Sí, y sobre todo, a veces queda como muy etéreo el tema este de que sean ellos, o sea, Adyen sea mejor que a lo mejor un jugador, un player, una empresa, digamos, más antigua, ¿no? Como habías dicho, WorldPay o cualquier banco, Chase en Estados Unidos también está intentando meter ahí un poco. Al final hay una diferencia significativa que se traduce en ventas para la persona, o sea, o para el cliente final, es decir, un Nike que quiera vender y que tenga no solo tasas altas de autorización, sino de reconocimiento de que la persona por detrás, para evitar ligado esto con el fraude y tal. Entonces, diferencias ahí porcentuales pequeñas que no son tan pequeñas en algunos casos, suponen un incremento sustancial en ventas y aquí Adyen es el mejor jugador dentro de los competidores que hay. Entonces, bueno, es que realmente tiene un impacto en retorno significativo que le da cierta ventaja y hay ciertas empresas que este tipo de cosas lo valoran. Vale. De hecho, solo por decir una cosa, donde estaría débil, pues estaba pensando, ¿dónde está débil aquí? En la zona del sudeste asiático, Middle East. Ahí Sí, no cierto. olvides, entonces. Pero bueno, ahí Pero eso nos pilla mal. O sea, ahí tampoco. es que hay otras dinámicas de Sí, mercado como es otra historia, proteccionismo y demás, ¿no? Pero bueno. Siguiente pregunta. Nos dicen, Neodoni, ¿cómo la veis? Pues yo la verdad es que no la conozco. Yo tampoco. O sea, no nos hemos cruzado con ella, entonces no puedo decir nada, no nos hemos cruzado. Y creo que ya se sabe un poco cómo funciona esto. Nosotros, una compañía la empezamos a seguir mucho más de cerca cuando nos cruzamos varias veces con ella, ¿vale? Cuando empezamos a ver que por datos ya le estamos sacando y tal, porque empieza a haber un competidor, pues por ejemplo, es interesante. En ciberseguridad, pues tenemos muchísimas que ni siquiera cotizan, pero nos hemos cruzado muchas veces con ellas. Databricks, por ejemplo. Sí, Databricks, por ejemplo, con Snowflake. Hace poco con Splunk, bueno, hace poco, hace ya algunos meses, pero con Splunk hay una que se llama Kribil, algo así, con nombre bastante impronunciable. Bueno, que por pues, cierto, ahora ejemplo, Splunk lo llevó a los tribunales sí. porque por lo visto Splunk argumenta que ha habido una violación de patentes y demás. Bueno, sí que al final mantienes un poco el pulso de lo que pasa con todos los competidores y nosotros no por invertir solamente exclusivamente en temas públicos, pues dejamos de lado la parte privada por el mero hecho de ser privado. Es decir, la decisión de estudiar un sector es de ese sector en concreto sin estar acotados a que esa empresa esté en Estados Unidos o en Europa o en donde sea, ¿no? Pero no la tenemos que cruzar y esta no la hemos cruzado. Así que como no nos la hemos cruzado... No bueno, puedo... según la preguntan ya sí, echaremos un ojo. Sí, ya, pues mira, la hemos oído una vez y por lo que sea nos empiezan a decir algún competidor en calls y tal, pues estaremos un poco más atentos. Vale, debido a la subida de tipo de interés, ya que el fondo es mixto y el conocimiento detallado de las empresas que tenéis en cartera, ¿veis rentabilidades interesantes en la deuda corporativa de estas? Pues la verdad es que deuda de empresas no tocamos, entonces no sé decir. O sea, no. Sí. No, además la deuda, o sea, ¿por qué meterme en un negocio? Primero que no controlamos y lo segundo es una reflexión así más a alto nivel y es ¿por qué me voy a meter en un negocio en el que creo firmemente a través de deuda donde mi capacidad de conseguir retornos está limitada? Es que yo lo veo un poco así, ¿no? Realmente si tú te has estudiado bien un negocio, lo que te interesa es ser partícipe de ese negocio, no entrar por deuda donde
estás más limitado, ¿no? Yo así a alto nivel, tampoco es que trabajemos mucho la deuda corporativa. Vale, luego nos dicen, debido a la caída del fondo, ¿es posible una subida del 100% del fondo? ¿Es esta cifra factible? Por otro lado, leí que las tecnológicas estaban a un PER muy elevado, bueno, que esto se debía a las correcciones y tal, por lo que en el caso de subida no llegan a valoraciones tan altas como antes, con la consiguiente dificultad de esta subida del 100%. Es decir, básicamente lo que hace la pregunta, lo que nos quiere preguntar el partícipe es, vale, el fondo ha caído bastante, entonces es posible recuperar ese 100% y, como las tecnológicas estaban unos PERs muy altos, si van a ser capaces de recuperar ese PER tan alto. A ver, aquí hay dos temas. Primero, sí, el fondo evidentemente lo recuperará, eso no nos cabe duda. Luego, lo de el precio de las tecnológicas, si es necesario que vuelvan a ese PER, estamos contemplando que no vuelvan. De hecho, el problema, a ver, primero, muchas de las que están en cartera ni siquiera tienen PER. Digamos, a esas valoraciones tan altas. Entonces, no estamos contemplando que vuelva a esas valoraciones tan altas porque esas valoraciones tan altas son un one-off que se produce cada 15, 20 años. Entonces, no creemos que los próximos años vuelva a eso. No van a volver a un entorno medio. De hecho, el ratio Andrómeda lo enseña muy bien, entonces lo que esperamos es que vuelva a un entorno medio el ratio Andrómeda. Pero que vuelva a un punto medio no significa para nada que sea un óbice de que el fondo pueda generar el 100%. Sí que lo va a generar. Primero, porque tecnología, cuando va funcionando, funciona de manera exponencial muy rápida, eso es lo primero. Y luego lo segundo, porque la cartera ahora mismo funciona de manera mucho más agresiva que antiguamente. Entonces, antiguamente las subidas se producían rápido, pero ahora, comparada con la cartera como está ahora mismo, se producen de forma mucho más lenta. Entonces, esta subida hacia arriba, cuando empieza a ocurrir, pues la cartera la va a recoger muy rápido. Así que, pues sí, la respuesta es que, vamos, la preocupación ninguna porque lo hará y la velocidad, pues está claro, eso va a ocurrir. A mí me gustaría añadir una cosa que es, o sea, un mero ejemplo, ¿no? Es decir, tú cuando realmente ahí estás haciendo una comparativa quizá al status quo pues actual o anterior de hace un año o algo así, dices, joroba, si las empresas de cartera siguen creciendo como lo están haciendo, siguen haciéndolo bien, a pesar de, pues entremos o no en recesión, no estemos ahora en una recesión, yo no me voy a meter en este tema en concreto, pero es, si una empresa se va haciendo más grande, llega a más segmentos, amplía su TAM, que es digamos, su mercado objetivo, abre más líneas de negocio, es que por mera revalorización de la compañía va a valer más en el futuro y esto se va a ver reflejado en la cotización. Entonces, si es una empresa pequeña que pesaba un 5, ha caído a la mitad, pero luego esa empresa pequeña ha ido creciendo, ha ido comiendo competidores, cuota, ha ido abriendo nuevas líneas de negocio, ha ido pues ejecutando muy bien, eso se va a ver reflejado tarde o temprano. Espero que más temprano que tarde, pero se verá, se verá. Vale, nos dicen, en cuanto a Snowflake, ¿podría llegar a ser una compañía de $1 trillón? ¿A qué tipo de mercados alternativos podría expandirse? A ver, más o menos Snowflake, estoy hablando ahora mismo de memoria, creo que el market cap son como unos 40 billion, entonces claro, a ver, llegar a $1 trillón, pues hombre, Enterprise Software, en Enterprise Software técnicamente no ha habido ninguna empresa que haya llegado a $1 trillón. Amazon, que tiene la parte de AWS, pues bueno, está ahí. Pero, Sí. y Google, pues bueno, pues tiene GCP, pero es que no es justo Enterprise Software lo único, entonces... ¿Podría pasar? Hombre, a ver, en un futuro alguna compañía de Enterprise Software llegará al trillón, eso no cabe duda. ¿Será Snowflake la primera? Pues no lo sé, tampoco hace falta eso. Un escenario bastante factible para Snowflake es que si siguen ejecutando como hasta ahora y pesa, o sea, y tiene una valoración de unos 40 billion, 40 y algo, ¿puede llegar a un market cap de 400? Sí, puede llegar a un market cap de 400 billion. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Salesforce llegó a unos 300 y algo, entonces... Dentro de varios años, teniendo en cuenta que las compañías van creciendo y al final los market cap pues, también van subiendo y tal, podría ocurrir, podría ocurrir. O sea, no tanto al trillón, digo, pero que los 400 sí que es algo factible. 300 de algo sin problema. Si ha llegado Salesforce, puede llegar en Snowflake Claro. sin ningún problema. Y eso significa pues, prácticamente que estás duplicando, o sea, estás multiplicando por 10 la inversión. Entonces, pues sí, o sea, en este aspecto sí. La verdad es que Snowflake la ejecución es buena. ¿A qué mercados adyacentes tendría que hacer para llegar ahí? A ver, el futuro va cambiando mucho, porque ¿quién habría dicho, por ejemplo, a Salesforce que compraría en algún momento Slack hace 10 años? Pues Slack ni existía, ¿no? Entonces, pues es difícil ver todavía a qué llegará Snowflake en ese momento porque necesitará hacer M&A y eso sin duda. Lo que está claro es que ahora mismo, y esto sí se puede responder un poco al futuro más de los próximos 3 años más o menos, es que, bueno, Snowflake se está moviendo un poco más allá del data warehouse como tal, a unas funciones tanto analíticas como habrá que ver cómo se desarrolla en la parte de seguridad, ¿vale? Está un poco la teoría de sustituir el SIEM con Snowflake, nosotros no somos tan partidarios, pero bueno, ya empieza a pulular por ahí la idea y podría funcionar, entonces. Y luego, sobre todo, ese sistema que plantea Snowflake, ahora que han metido también lo de Python,
la conexión de información que ellos tienen en su data warehouse entre empresas, que eso se exponga mucho más, que funcione mucho más, que una empresa pueda comprar los datos a otra de manera más clara, mayor integración, hacer un marketplace dentro de Snowflake. Entonces, bueno, hay cosas bastante interesantes. Y todo ese rumbo lo llevan más allá del data warehouse, así que pues el crecimiento de Snowflake está ahí y sí, pues podría llegar a una cifra de valoración bastante alta. Sí. O sea, yo creo que la piedra angular, o lo que sería la piedra angular, o digamos el catalizador que te da pie a pensar que puede llegar a eso, es que se monte como ha pasado con Oracle o como ha pasado con AWS y tal. Pues diversos tipos de soluciones desde su data warehouse y desde lo que están sacando. Como dices, Snowpark con la parte analítica, haciendo un poco de frenándole un poco los pies ahí a Databricks. Entonces, bueno, pues pueden hacerlo, ¿por qué no? Si es un tema de ejecución, lo único pues hay que estar pendiente de ver si lo cumplen realmente o no, ¿no? Vale, aquí aparece la de Adobe, efectivamente. Hola, ¿qué tal veis Adobe? Saludos. Te la dejo, toda tuya. Al grano. Bueno, yo creo que lo único, lo reciente ha sido pues la adquisición de Figma, que en muchos lados salía como que era una adquisición un tanto cara. Es verdad, o sea, se Sí, han pagado un han precio pagado un precio bastante alto. elevado, pero hay que entenderlo desde un punto de vista estratégico que Adobe estaba perdiendo una base importante, una fuerza importante de developers, de los desarrolladores, de la gente que está pues desarrollando, ya no digo a nivel de edición de vídeo y demás, pero las redes sociales se le habían pasado por la izquierda, todo lo que es edición de redes sociales tal y cual, a nivel más, porque las mismas soluciones te las dan las aplicaciones, y luego por otro lado, joder, es un intento ahí de entrar en una parte de desarrollo de apps que puede conseguir llevarte a conseguir cierta presencia, por lo menos a nivel de top of mind, como dicen en inglés, que es ser considerado como un jugador ahí dentro del desarrollo pues, de apps y por tanto volver a tener algo de peso en developers, que lo tuvieron en algún momento con Magento en el desarrollo de webs y tal, pero que se ha perdido totalmente. Entonces, están pagando caro, pero es que una empresa siempre va a poder pagar más caro que un private equity o cualquier comprador institucional porque si hay una buena estrategia detrás, tú le puedes sacar más partido a una empresa dentro de un cómputo, un conjunto de activos que tenga en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el tiempo lo dirá, la ejecución y los planes. Ahora creo que va a ser el 18 de octubre la sesión con inversores y tal, y se van a centrar mucho en explicar pues qué es lo que van a hacer con esta adquisición que han hecho de Figma. Que bueno, que yo, como digo, yo creo que ese es el objetivo y que es importante a nivel estratégico. Yo por añadir en Adobe y no entrar en Figma, que creo que lo has dicho muy bien, hay que recordar que Adobe tiene toda la parte esta llamemos bueno, la parte de hecho es creatividad, lo que se llama, pero luego tiene toda la otra rama que es todo el lado de AdTech, ¿vale? Entonces, allí hay un conglomerado de distintos elementos, uno es el CDP, el Customer Data Platform de Adobe, otro es todo el lado de analíticas, que esto es puramente enterprise, el cliente se olvida de ello. Hay un lado que es el de Magento, que ha comentado Juan, de que es la creación de las páginas web y todo el tema de marketing que va por detrás. Entonces, a ver, aquí sí que es verdad que han empezado a aparecer algunos enanos y hay gente muy interesante. Entonces, todavía están fuertes, pero lo que me preocupa, o lo que nos preocupa un poco en el fondo es, teniendo en cuenta el precio que has pagado ahora por Figma y que no vas a poder hacer nada de money hasta tranquilamente 2 años largos, 3, que este lado se pierda, ¿vale? Porque creo que los otros agentes que hay en el lado de CDP, sobre todo en el lado de analítica, por ejemplo, estoy pensando en Amplitude, que la tenemos en cartera, pues todavía no estás en el face to face con Adobe, pero no estás ya muy lejos. Entonces, 3 años vista, si Adobe pierde focalización, puede ser bastante fácil para algún otro negocio que entre por ahí a rascar. Y eso le va a perjudicar a Adobe en el largo plazo. Entonces, todavía es un if, es un incondicional, no lo sabemos, pero ya hay ciertas cosas y este movimiento pues tiene riesgos que básicamente riesgos es el precio y que la ejecución pues no acabe de funcionar porque pues la gente de Figma, que sobra que estar atentos, salga de la empresa o lo que sea. Sí. Entonces, bueno, sencillamente por comentar un poco que eso está ahí y creo que hay que prestarle atención. Es una gran apuesta, entonces, bueno, pues conlleva una serie de riesgos elevados, pero bueno, a ver qué nos cuentan. Esa es un poco la historia de esto. Vale, bueno, Adobe no la tenemos en cartera, pero no la preguntaban. Pero la seguimos. La seguimos totalmente de cerca. El índice Andrómeda se encuentra en mínimos, pero los ratios que vemos del fondo siguen exigentes en cuanto a PER y precio cash flow. Seguro que a vosotros estas métricas nos sorprenden, pero ¿cómo debemos interpretarlas los partícipes o qué otras métricas consideráis para entender cómo estamos posicionados para los próximos años? Vale, a ver, el fondo siempre va a dar métricas totalmente disparatadas. Y lo digo así, ¿por qué? Porque muchas de las compañías que invertimos pues, están en etapas relativamente iniciales.
De hecho, algunas no dan beneficio neto, lo que decíamos, el PER, ¿cómo vas a medir el PER si ni siquiera la empresa da PER? Entonces, PER infinito, pues claro, te sale un PER de 70 de algo, no sé cuánto ponía. Entonces, no se puede medir la cartera de esa manera y no es la manera correcta. La manera correcta nosotros la damos es con el propio índice de Andrómeda. Vamos a ver lo cara o barato que está el mercado y es un acople de cómo está la cartera. Si se quiere mirar una aproximación incluso más fácil, y no es perfecta, pero bueno, es algo... Bueno, no más fácil, creo que más fácil es el ratio, pero otra aproximación podría ser con el Enterprise Value Sales. ¿Qué pasa? Que esto te lo aproxima más, pero es un ratio complejo. Y sobre todo hay que ponerlo un poco en contexto de cómo funciona. Si cogemos a Salesforce, que es un gran paradigma de cómo funciona esta industria de tecnología, y vemos que su Enterprise Value Sales en un entorno normal suele ser 7 veces, Salesforce cuando está por debajo está barata, cuando está por arriba pues está algo más cara. Y si está muy arriba pues está muy cara. Entonces es algo próximo. 7 veces en este mercado es un ok, ¿vale? Es un precio normal. En general ahora todo el tema de tecnología está a 5,3 veces creo. Con lo cual ya te está diciendo, bueno, todo lo que es IT, que está más barato que la media. IT está más barato de lo que ha estado históricamente. Y Salesforce, de hecho, está más bajo que esas 7 veces. Y el fondo, por la característica de compañías que tiene un premium siempre por encima de 7. ¿Por qué? Porque en el 5, algo que está dando ahora, está Salesforce, pero también están algunas de IT que están teniendo problemas serios. Entonces, claro, su enterprise value está bastante más bajo. Por ejemplo, pues Zoom, ¿no? Que pues, ha caído bastante, o pues tener un, yo qué sé, un VMware, bueno, lo ha adquirido ahora Broadcom, pero que te trastornan un poco la métrica. Entonces, al final el fondo, al final el fondo, pues tiene, en ese Enterprise Value Sales está más alto, ¿vale? De hecho, lo normal es que pueda estar hasta el doble, 14 veces. De hecho, está por debajo de 14 veces, creo que está como a 12. Entonces, bueno, pues es una manera de verlo. 12 veces sería barato porque habría que multiplicar por 2 Salesforce, ¿vale? Porque tenemos Cloudflare, tenemos CloudStrike, es decir, Salesforce está creciendo como al 20%, en cartera hay negocios que crecen al 80%. Entonces, es más que factible que sea un doble el múltiplo de Salesforce. Y siempre que estés por debajo, pues está más barato. Entonces, si deberíamos estar a 14 y estamos por debajo de 14, pues estamos más baratos que la media. Es una aproximación, no es perfecta, insisto, creo que es mucho mejor el ratio Andrómeda, se ve más claro, es más directo y tal, y lo hacemos públicamente, el otro habrá que calcularlo, es más rollo, pero bueno, ahí está el dato, por si alguien lo quiere. Vale, a ver, siguiente pregunta. La cartera del fondo es en dólares y luego se contravalora. Ah, bueno, esto es una pregunta. ¿Y luego se contravalora en euros? Vale, hay dos preguntas. De hecho, vamos a hacerlo más fácil. Hay dos preguntas en este aspecto de la moneda y es importante comentarla, ¿vale? Porque de hecho nos preguntan aquí siguiendo una de estas. Vale, pero ¿cuál es la caída del fondo quitando el efecto de la moneda y tal? Vamos a ver. El fondo siempre tiene cubierta la moneda desde el origen del fondo, ¿vale? Significa que nosotros cogemos el dinero en euros de los partícipes y lo invertimos en Estados Unidos en dólares. Entonces, claro, ahí tienes el riesgo de divisa. ¿Qué hacemos? Cubrimos la moneda con futuros para que cualquier cambio de la moneda pues se mache y se quede en cero. Entonces, subidas, bajadas del euro dólar pues son indiferentes en cartera. No aplican para nada, no, es indiferente. Entonces, la caída del fondo o las subidas son siempre lo que hacen las compañías, no lo que hace la moneda. De hecho, en la cartera, lo que ponemos en liquidez, realmente, de esa liquidez hay una parte que son las garantías que tenemos que dar para contrarrestar los futuros, porque sí que nos exigen unas garantías. Entonces, es así como funciona la cartera. Tema de monedas, pues ni ha afectado nunca, ni va a afectar, porque siempre cubrimos y porque no queremos coger el riesgo moneda, pero no nos interesa. Nos preguntan, ¿cuál es la opinión del eurodólar? Pues es que no tenemos opinión, si es que no, o sea, no. Podemos tener personalmente una opinión, pero sinceramente a nivel cartera no afecta nada, entonces no la vamos a aplicar. Nos Obviamente llevaría tenemos otra, una opinión, pero es que otra vida. O sea, podemos hacer, yo qué sé, tertulia macro totalmente separado, que ni sea Andrómeda para no confundir, que luego estas cosas confunden un montón, y podemos comentar qué opinamos del macro, pero es que de verdad estas cosas en cartera no, sobre todo en esto, que encima ni afecta, que es moneda, pues no conviene entrar. Y luego nos dicen, en tecnología, ¿Estados Unidos es el mercado por antonomasia en las próximas décadas? En tecnología sí, sin lugar a dudas. Creo que China ha cometido un fallo bastante grave. Ha cometido dos fallos graves. Uno, su política COVID, excesivamente restrictiva y que les está costando crecimiento del PIB. Y luego, por otro lado, el ataque a las tecnológicas propias del país con un control estatal excesivo. Y eso ha matado el desarrollo tecnológico en el país. Entonces, sin lugar a dudas, tecnología, si se tiene que desarrollar en algún punto del mundo, seguirá siendo Estados Unidos a nivel software y a nivel hardware, pues bueno, Taiwán con ASML, que tenemos ahí un poco el tridente de lo que se intenta. Fíjate que siempre hemos tenido entrevistas donde nos decían, a nivel más general, ¿cómo se va a ir el talento a un país donde tú, cuando te salgas un poco del patrón establecido por el gobierno, pues vas a tener muchos problemas, ¿no? Pues no vas a traer, siempre vas a estar compitiendo ahí a precios
en tema, y más en tema tecnológico, pues no en cosas que estén a la vanguardia, sino siempre pues cosas que sean sabidas por todos y donde vas a competir a esto. Entonces, bueno, pues que cambie esto, pues deberían abrirse, pero eso no va a pasar. De hecho, van a políticas más restrictivas cada vez, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Con respecto a lo de... que antes lo hemos tocado de forma sucinta, por encima, nosotros no... O sea, no invertimos en Estados Unidos por el hecho de ser Estados Unidos, sino porque, por ejemplo, Adyen es europea. ¿Por qué está en cartera? Porque es un buen negocio, no porque sea europea. Volvemos a lo mismo, a nivel tecnológico, pues la mayoría son estadounidenses porque son las que realmente lo hacen mejor en este sector. Si fuera de otra forma, pues probablemente estaría invertido en otro país o en otro Sí, otro. si fuesen en Italia, pues nada, traemos en Italia, o sea, es lo que es. Luego nos dicen también, otros sectores que lo harán igual o mejor que tecnología la próxima década. Pues, a ver, esto vuelve a entrar un poco en la funcionalidad o sea, bueno, no previsible, de más bien, pues intentar predecir un poco el futuro y tal, es muy complicado. Al final, si estudiamos cómo es un poco el proceso creativo, ¿no? Pues las curvas exponenciales donde se generan, pues se generan en tecnología hoy día y se te pueden generar en biotecnología, que en el fondo prácticamente está acoplado igual, Sí, tema medicina, robótico. medicina, Sí, farma y que nosotros controlamos poco, la verdad, sí, ahí y no. tecnología. Robótica, pero es que robótica no deja de ser también Bueno, sí, yo tecnología, creo que entonces entra dentro de tecnología. es Sí. igual, porque, o sea, es que al final cómo funciona esto. El propio proceso de disrupción no lo vas a generar tanto en una industria como consumer discretionary, ¿no? Consumo discrecional, Estados Unidos, pues yo qué sé, o las staples estas, pues los groceries, el vas y compras la fruta, el supermercado, todas estas cosas no te van a provocar una disrupción. Pueden venir negocios puntuales que generen una disrupción, sí, pero no toda la industria. A nivel industria tiene que tener un componente de creación de nuevo y eso Además, solo puede surgir en tecnología. sí, que estamos en las primeras etapas de crecimiento de ciertos, ¿cómo se llaman? Bueno, drivers que son, digamos, puntos o no puntos, pero tendencias de crecimiento donde estamos en las primeras etapas. Por ejemplo, el tema del cloud, el tema de inteligencia artificial, machine learning, el tema que no deja de ser pues lo que utilizamos todos los días cuando nos recomiendan algo pues entramos en una aplicación y nos recomiendan una película. ¿Eso por qué es? Eso es porque hay una tecnología detrás que se está desarrollando y que se está dando mucho ahora. Solo hay que ver una habitación normal, cuántas, pues aquí ahora mismo que estamos grabando tenemos 2 cámaras, unos focos, tal, todo esto llevan semiconductores, pues ahí es otro sector que nosotros también lo tocamos y que sigue creciendo. Y que además no se ha parado ahí, es decir, yo no tenía, o sea, hace 15 años, pues un móvil como mucho en la habitación, un ordenador y poco más, pero es que ahora hasta la tostadora te viene con un chip, ¿no? Pues eso no va a parar, es decir, cada vez va a más, se hacen tecnologías más eficientes y más, y este es uno de los sectores de crecimiento sin lugar a dudas, y seguirá siéndolo. Luego nos dicen, rápidamente en 30 segundos, comentarios sobre Tesla y Amazon. ¿Por qué no pensamos, o sea, no pensáis que no son baratas? Bueno, Tesla ya está, hemos comentado, Bueno, ¿no? sí, Sí. a ver, si en el fondo más o menos lo hemos dicho antes. El tema de las valoraciones en tecnología, pues bueno, hay que entenderlo de manera. A ver, creo que hay que hacer un trabajo distinto. O sea, yo entiendo que mucho partícipe viene con la idea general de Benjamin Graham, value investing, procedimientos normales y tal. En tecnología no funciona así, ¿vale? De hecho, muchas veces es casi justo lo contrario. Creo que sí se puede aplicar una visión de value investing a tecnología. De hecho, pues el nombre del fondo lo lleva. Sí se puede, pero esa idea de métricas de esa manera que funcionan no es tan así, es de otro modo. Entonces, entender Tesla o Amazon por un precio de ventas que están caras, pues realmente no dice nada. Es como mirar el horóscopo para intentar predecir el tiempo de mañana. Se está haciendo un trabajo equívoco. Entonces, no es la manera de mirar esas compañías. La manera de mirarla es cómo están ejecutando, ¿vale? ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque tecnología o una empresa tecnológica es la única empresa, el único negocio con la capacidad de adquirir un TAM parecido al desarrollo de los PIB de los países, ¿vale? Es decir, copar toda la necesidad de un país. Esto evidentemente es un imposible, o sea, sí que podría ocurrir, pero bueno, es un futurible que todavía no ha ocurrido, pero entendamos, por ejemplo, el caso de Apple, es decir, una empresa que da con la necesidad del usuario y es capaz de ir expandiéndose, manteniendo crecimientos altos, pues al final vas copando el PIB de los países. Por eso alguna vez sale la broma esta que no se entiende mucho de, bueno, Apple ya es más grande que el PIB de España, el PIB de no sé dónde. Bueno, sí, no deja de ser un ejemplo que ha sido capaz de absorber. Evidentemente Apple te vende a nivel internacional y España pues también lo vende, pero no es tan fuerte.
Entonces, ¿qué pasa? Que claro, una empresa, por ejemplo, una empresa de software que funciona de manera muy clara, es capaz de adquirir todo el TAM IT. Si de verdad soluciona esa necesidad, lo chupa entero. Por ejemplo, pongamos el caso de Wordy que hablábamos. Sale Wordy y es el número 1 en HCM y nadie tiene comparación, todo el TAM del mundo de HCM lo va a absorber ella entera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te has quedado con un mercado enorme tú solo, que encima, si funcionas bien, eres capaz de expandirte al siguiente negocio, al uno que esté colateral, por ejemplo, financials, y si en financial también eres el mejor, ¡pum!, lo absorbes entero. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, esto es una característica que solo se produce en una compañía de tecnología. Un supermercado nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque un supermercado necesita presencia física en el local. Y si no estás en presencia física en un pueblo no sé dónde, pues el consumidor nunca va a ir. Una empresa de IT que sí que haga esa necesidad, pues sí que puede adquirirlo. Entonces, si tú funcionas así, la valoración en tecnología, claro, no importa tanto porque vas absorbiendo toda esa capacidad. De hecho, es absolutamente impredecible. Por eso es más interesante cómo es la ejecución que la valoración en las etapas, porque lo importante es que si la ejecución funciona bien, tú vas adquiriendo esa capacidad, es decir, tú vas funcionando, tú vas absorbiendo. Si no funcionas bien, pues te paras y te quedas en una compañía de tecnología legacy, que es lo que no te interesa porque te va a llegar otro competidor mejor que puede dar en la clave con esa necesidad y que lo absorba entero. Entonces, Tesla y Amazon, sobre todo Amazon nos interesa por la parte de AWS, sí que tienen estos principios, sí que están mostrando estas características. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, mientras funciona así, está dispuesta a dar un múltiplo alto, porque no sabes a dónde va a llegar. Entonces, el múltiplo alto en unos años se te queda pequeño porque has ejecutado mucho más de lo esperable y es lo que paga la gente. Por eso es tan importante la ejecución, porque no es preocupante que tú digas, voy a pagar 100 veces el PER de Tesla, que es, Dios, es carísimo, porque si Tesla sigue funcionando así, el mercado de eléctricos seguirá creciendo el TAM y Tesla seguirá absorbiendo. Y Tesla seguirá dando unos crecimientos anuales del 40, del 40, del 40, del 40, y eso es inmodelable a día de hoy. Pero tienes que estar seguro de que Tesla va a mantener esa ejecución. Si Tesla no es capaz de mantener esa ejecución, no te conviertes en Tesla y te conviertes en Volvo. Y la gente no va a pagar un premio alto por Volvo. Entonces, por eso realmente la valoración en tecnología pues es muy etérea y no te va a decir gran cosa. Es mucho más interesante la ejecución del negocio. ¿Quieres añadir tú algo? No, yo creo que está bien. Sí, sí. Esto es importante porque alguna vez lo decimos, pero sé que la gente vuelve al PER porque, bueno, pues un poco lo que se enseña, lea Graham, estas cosas, o lea Buffett y sí, No, pero está bien. Depende, si la clave aquí está es cómo analizas, depende de, o sea, con qué métricas analizas o cómo analizas determinados negocios, ¿no? Y ahí ese tipo de valoración está muy bien y a mí me lo han enseñado en la escuela y lo puedes aprender también en libros y demás. Pero sí que es cierto que aplica a una serie de industrias que tienen otras dinámicas. Es decir, pues no se valora igual una carretera donde puedes modelar perfectamente tal y cual como una empresa de software que está en crecimiento y demás. Porque es que no tiene sentido hacerlo de esa forma, ¿sabes? O aplicar, llevarte unos modelos a otros. No, no. Pero bueno. Bien, siguiente pregunta. Nos dicen, bueno, si esto es una corrección o un mercado bajista. A ver, nosotros el 9 de mayo, de hecho lo he buscado porque digo para estar seguros, el 9 de mayo emitimos un mensaje a los partícipes diciendo, bueno, hablamos de una regla del 90% que ya hemos empleado una vez y comentándola y tal, y cómo ya era un mercado bajista, porque cuando se produce esa regla es un mercado bajista. De hecho, esto nosotros dijimos, la frase fue, pese a que la teoría diga que el mercado bajista comienza cuando el índice cae un 20%, nosotros consideramos que la regla se cumplió el jueves pasado. Ese jueves pasado era el 5 de mayo. Entonces el SPI había caído un 13%. Evidentemente ya ha superado el 20%. Está claro el mercado bajista, entonces no sé, o sea, lo del mercado bajista llevamos diciendo varios meses, entonces pues entiendo que aquí el partícipe no se expresó bien o no lo entendió, pero bueno, evidentemente estamos en un mercado bajista. En cuanto a las valoraciones, me gustaría que argumentasen muy detenidamente sobre el por qué decís que tenemos una cartera de valores tan fuerte para el largo plazo y por qué el fondo es una de las mejores compras a largo plazo. Vale, esto por un lado una pregunta. A ver, ¿por qué las compañías creemos que son las mejores? Fácil, porque estamos viendo los datos. Entonces, estamos las mejores que nos están dando los datos más claros. No hay más. Sí, al final tenemos mejores datos que una persona normal o que la persona media y además dedicamos más tiempo que una persona media que tiene otro trabajo y otra cosa. Entonces yo creo que esa exclusividad pues te da cierta ventaja competitiva con respecto al resto de los mortales. Muchas veces nos han dicho, oye, pero es que vosotros no tenéis más datos que otros fondos y tal. Es cierto, puede ser que no tengamos más datos, pero a lo mejor hacemos una lectura más acertada en determinadas ocasiones o no estamos sujetos a una serie de directrices cuando entramos dentro de un abanico directivo, que eso también es bueno, ¿no? En cierto modo nuestra independencia relativa con respecto a otras casas donde te intentan vender otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entra la diferenciación, yo creo, por nuestra parte. Sí, de hecho hay un tema con lo de los datos. El dato individual, creo que otra casa de análisis, fondo y tal,
que dedique una inversión, puede decir, oye, pues mira, pues puedo adquirir estos datos, los compro y tal. Vale, sí. Eso sí que es verdad que otra gente puede hacer. Un retail, no. A nivel profesional se puede. Ahora bien, la gran diferencia es cómo nosotros combinamos los datos. Porque sí que eso es cierto que otra gente no está a ese nivel. Es decir, la manera de trabajo que nosotros tenemos y los distintos inputs, cómo los consolidamos de manera para tener una foto más clara, eso sí que creo que es una ventaja muy clara de cómo nosotros lo hacemos y otra gente no. Y luego la manera de trabajo, el seguimiento de las compañías, el cómo lo hacemos, porque he estado en otros sitios, sé cómo se hace en otros sitios y cómo nosotros lo hacemos. Y es agua y aceite, o sea, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, sí que alguien puede puntualmente tener algunos datos igual que nosotros, el cómo los combina en el sector y los cruza y tal, no creo que esté al nivel. ¿Por qué? Porque también llevamos varios años invirtiendo en esto, entendiendo Bueno, nosotros lo cómo hemos hecho hacerlo mejor. nosotros, o sea que... Sí, por eso. Que no ha sido una cosa de 3 meses, ha sido una cosa de varios años y encima desarrollado por nosotros, es decir, que Sí. no lo ha hecho nadie más. Entonces, Sí. otra gente tendrá otras soluciones y tal, pero vamos, nosotros a nivel de datos, ya hemos dicho, estamos muy contentos. Sí, las no, y transparencias- además, oye, que en el fondo a mí a veces me han soltado, me han llegado a comentar, ¿cómo puedes competir contra estos que tienen pues un análisis, el fondo que me venden de Morgan, con donde ven los parkings, tal? Y digo, mira, o sea, al final dudo mucho, sobre todo porque lo he visto, que haya datos que se nos escapen por nuestro lado. Y luego, por otro lado, lo que estaba diciendo un poco antes de esa independencia, de esa quizá ver las cosas con distinto criterio, sin ningún tipo de presión de la casa en general, sin ningún tipo de presión de hacer la venta en ese sentido y tal. Yo creo que eso nos da cierta independencia, que es una ventaja competitiva respecto a otras casas, ¿no? Sí, a ver, un fondo muy potente de, yo qué sé, JP Morgan dice, oye, ¿no puede llegar algo similar a lo que tenéis vosotros? Sí, claro, invirtiendo y con tiempo no te digo que no. Pero también es cierto, primero, necesitas a esa gente ya bastantes años, que nosotros ya llevamos aquí unos cuantos años, siguiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, o sea, creo que ya el tiempo suma, ¿vale? Llega un punto que dices, vale, sí, a nivel de cuánto dinero te gastas, pues evidentemente casas fuertes pueden hacerlo, pero luego el expertise, el saber los negocios, el estar encima, ya también un poco la inteligencia que te da el meterse, porque hay cosas que se vuelven casi intuitivas, de decir, ostras, es que esto yo ya lo vi, es que este patrón yo Sí, los tal, patrones entonces, se repiten y... claro, y la manera de entenderlo, porque alguien te dice, joder, me he gastado una pasta, sé aquí toda la visión de Tesla, sí, tal, no sé qué, buah, pero mira, no lo voy a comprar porque está per 100. Dices, vale, pues te has gastado lo mismo que nosotros, tiene la misma visibilidad que nosotros, pero no le estás viendo el punto de cómo de verdad funciona esto, te estás con otra acople, y eso sí que pasa mucho. Entonces, y no compran Tesla o no compran Crowstyle, bueno, pongo 100 casos de hecho que hemos tenido con algunas de las nuestras. Vale, y a ver, siguiendo con la pregunta, nos decían... En cuanto a sí, en cuanto a las comisiones, me interesa saber, ¿vais a actualizarlas, rebajando las fijas como dijisteis hace tiempo, y vais a cumplir con lo que dijisteis de no volver a cobrar nunca las de resultado hasta que en el fondo no se vuelvan a superar los máximos ya vistos? Pues sí, es que de hecho nos repetimos todos los trimestres con esto, no hay ninguna novedad. O sea, lo de siempre. La comisión de resultados ahora mismo no está funcionando y no funcionará hasta que se recupere. Claro, o sea, ahí lo hay que ya recordar lo de la marca de agua. Sí, eso. Es decir, oye, si nosotros el valor liquidativo, que a lo que ustedes compran el fondo, por ejemplo, está en 10 y nosotros caemos, por estas rentabilidades, conforme vayamos subiendo, hasta que no superemos esta cota de aquí, pues no generamos comisión de éxito. Entonces, bueno, en ese sentido, pues están protegidos y no se les cobra nada, ¿no? El objetivo nuestro también es intentar llevar el fondo cuanto antes mejor y de una manera racional y tal, pues abatir esa barrera, ¿no? Que yo creo que es lo que queremos todos, tanto ustedes como partícipes como nosotros también como partícipes, como gente que está trabajando el fondo, ¿no? O sea que... De hecho, el guidance, pues es el año que viene presentarle, porque a ver, no, el año que viene entraría, es decir, en diciembre del año que viene es cuando se agotaría la marca de agua y al año siguiente, en el 24, volvía a entrar en funcionamiento. Entonces, a todas luces, el año que viene, en diciembre, pues el fondo no va a haber recuperado todavía eso, así que nada, pues el año que viene, como hay tiempo, porque el cobro se haría en diciembre de 2024, es decir, queda mucho tiempo. Ya, en Pues, 2025, sí. o sea, sería en diciembre de sí, 2024. sí, sí. Ya. Entonces, nada, antes, de hecho, el año que viene, pues nada, comunicarlo a CLMV y ya está. O sea, que tampoco. Pero vamos, o sea, yo sé que entiendo lo de las comisiones que se pregunta y tal, pero es que de verdad, ni hay segundas derivadas, ni hay segunda manera de leerlo, o sea, si hiciésemos cualquier cosa la comunicaríamos. Nos hemos repetido 100.000 veces. Sí. Y aún así, se entiende mal. Se entiende mal y se nos quiere ver de, no, pues es que tal, pues... O sea, yo de verdad, ya más transparente, no puedo ser con esto porque es que lo digo todos los trimestres. Y si hace falta lo diré más, pero
pero por favor, un poco de confianza con nosotros en esto, porque es que ya me molesta el casi que parece, porque lo he leído por ahí, es que, joder, cuando nos preguntas, está, digo, joder, pues es que nos repetimos todos los trimestres con lo mismo. Yo ya no, o sea, es que no sé abrir la cartera y decir, mira... Flavio se enfada o sea, un poco, pero... No, porque es todos los trimestres el mismo tema y dices, joder. No, pero bueno, a ver, tampoco yo entiendo que hay gente también que les pilla un poco que este concepto... A ver, en España pues hay mucha gente que todavía no ha invertido por primera vez a los 30 años. Yo tengo muchos amigos que han empezado pues, a invertir hace relativamente poco y muchos conceptos de estos pues, a veces se pierden, quedan un poco difusos. Parece que, pues bueno, es que esta gente pues, se van a llevar una millonada y tal y cual. Yo creo que no. De hecho, la verdad es que tenemos un sueldo bastante modesto. En cualquier otro sitio donde nos fuéramos comparable estaríamos gastando, o sea, estaríamos ganando mucho más. Pero yo creo que el tema también no va por ahí, es un poco el, oye, si nosotros lo hacemos bien y el fondo va bien, pues vamos a salir beneficiados, pues, de cierto modo, por las horas del trabajo dedicado y todo esto. Si el fondo, ahora mismo, como está la estructura de precios, si el fondo lo hace normal o regular en algunas ocasiones, pues las comisiones que se cobran son más bajas que la competencia. Entonces, bueno, yo creo que hay cierta alineación con los partícipes y con nosotros como estructura del fondo de cómo se nos remunera, ¿no? Que en el fondo va un poco por ahí, en plan de, en algunas ocasiones, ¿no? Muchas veces es intentando ver, pues oye, cómo realmente se cobra y tal y cual para entenderlo. Luego hay otras segundas derivadas más oscuras que yo creo que no vienen al caso, porque en el fondo, comparativamente, cuando lo miras, pues estamos muchas veces más baratos que la competencia, ¿no? Sí, pero bueno, que aún así, por nada. Pero bueno, está bien, o sea, estas cosas pues, se pueden comentar porque... y tal, ¿no? Sí, pues, pues seguiremos diciéndolo y no pasa nada. Sí, sí, a mí lo que me molesta es que digo esto y luego veo la gente que lo coge y crea otra cosa que dices, o sea, ni he dicho yo eso, ni pretendía decir eso, pero también pasa muchas veces con el fondo. Decimos un ratio tal y de repente, ¡buah! Pues creas unos castillos en aire que dices, pero ¿cómo el mensaje que era este? Y hemos intentado decirlo totalmente claro, acotado, llega de esa manera. Y es lo que me preocupa y por eso siempre intento cerrar el tiro. Por ejemplo, ¿qué nos pasaba antes? Hablábamos más de macro porque pensaba que no había tanta peligrosidad en hablar un poco más de macro y me daba cuenta que ¡buah! El mensaje se desvirtuaba. Y se creaban tal. Y claro, ya es como, no podemos hablar casi de macro porque parece que cuesta distinguir cuándo es algo que de verdad impacta en el fondo y es importante y cuándo es algo que no es tal. Entonces, pero bueno, todas esas cosas también un poco de lectura nuestra y de aprendizaje, pues en plan, oye, pues cosas que importan y cosas que no importan, pues... Sí. Pues bueno, también yo creo que la situación ahora mismo actual es que, claro, o sea, da pie a preguntar por qué va a pasar por el entorno, porque, bueno, pues estamos inundados en general de noticias y tal. Es decir, tecnología está tocado, nosotros en el fondo, pues evidentemente al estar en tecnología estamos tocados, entonces somos pues, la zona de ataque fácil, pues bueno, oye, lo que hay no me preocupa, estoy muy tranquilo y ya está, pero el problema es que eso se confunda y se quieran desvirtuar cosas que no estamos pretendiendo, porque queremos ser extremadamente claros. Sí, y entonces está bien. Centrar un poco el asunto. Vale, mira, siguiente pregunta. Me gustaría que nos hicieses un repaso de la nueva estrategia de inversión que cambiasteis justo antes de las caídas y que nos dijeses cómo creéis que el fondo recuperará los valores pasados e incluso que va a superarlo. A ver, no es que hiciésemos un cambio de estrategia, lo que hicimos es mejorar la estrategia. De hecho, pues compramos tecnología, lo que siempre hemos comprado. Lo que pasa es que lo que hicimos es, a ver, para hacerlo fácil, creo que ya lo hemos comentado también alguna vez. Nosotros, la manera en la que trabajamos antiguamente era con los datos de forma mucho más aislada, ¿vale? No éramos capaces, y es un poco lo que he dicho antes, de conseguir ese cruce, esa integración total. Entonces, ¿qué pasaba? Que veíamos a las compañías de manera mucho más aislada. No éramos tan capaces de cruzar sectores. Por ejemplo, IT, pues no éramos capaces de coger, vale, sí, tenemos ciberseguridad, tenemos la parte de, por ejemplo, HCM, tenemos la parte de observabilidad, vamos a hacer un cruce mucho mayor de todas estas compañías, cómo están funcionando. Entonces, eso era algo que antes no éramos capaces. Es decir, no podíamos saber, por ejemplo, cómo CrowdStrike estaba compitiendo con Splunk, porque hacen funcionalidades distintas, ¿vale? Y a nivel de datos, pero lo teníamos mucho más oscuro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos el año pasado? Conseguir cruzar todo eso. ¿Qué pasa? Que para nosotros, de repente, tecnología pasó de pilares aislados a todo un uno. Entonces, claro, la visión que tenemos se nos ha vuelto totalmente transparente, porque podemos aplicar como un gasto en CrowdStrike súper tirado, podemos llevarlo hasta publicidad. ¿Vale? Es un caso muy extremo, pero somos capaces de cruzar todo eso. Podemos ver, pues cómo CrowdStrike es capaz de moverse a competir con Splunk, cómo Splunk se te está moviendo a competir con Elastic, cómo Elastic tiene una división que te está entrando en AWS porque tiene observabilidad y en AWS somos capaces de cruzarlo con el lado retail de Amazon. Y el lado de retail de Amazon te lo vamos a publicidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, ¡boom! De repente
se nos abre un mundo, es decir, es mucho más transparente para nosotros ver cómo funciona todo el sector, se vuelve mucho más fluido. ¿Qué pasa? Que claro, esto es un trabajo pues, que ha llevado tiempo, es decir, no ha sido tan fácil y sobre todo también el aprendizaje nuestro del proceso este, que no ha sido nada fácil, es decir, vale, vas integrando cosas, vas aprendiendo el sector, vas viendo cómo se va cruzando todo y vas entendiendo cómo unos datos de cierta manera funcionan e impactan en otro lado. Entonces, eso es lo que conseguimos hacer el año pasado. Por eso decimos que el fondo es mucho más potente ahora de lo que era antiguamente. No consiste en un cambio de estrategia, un cambio de tal. ¿Qué pasa? Que esto sí nos ha permitido dar peso a ciertas compañías que antes éramos más suspicaces por ser más pequeñas, más jóvenes, de decir, oye, vamos a darle un peso fuerte, no sea que nos equivoquemos, porque veíamos las cosas de manera más aislada. Ahora ya no, ahora podemos decir, vale, pues podemos ponerle un 8% a CrowdStrike, cuando antiguamente lo mismo le poníamos un 1. Y es eso. Digamos. Sí, tampoco hay... Una cosa que me gustaría enfatizar es que no hay magia, es decir, lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que los modelos que utilizamos son, a ver, relativamente sencillos, que hay una parte cuantitativa y otra parte cualitativa, donde además la parte cualitativa, como hemos puesto muchas veces, es muy importante y esto no se sabe, pues esto se saca pues con información tanto de gastos como haciendo entrevistas, como tal, que es que no hay una varita mágica o un modelo de machine learning que nos diga esto y tal. No, o sea, que es que hay que también bajarlo un poco a tierra, porque yo creo que a veces la gente se queda o bueno, los partícipes se quedan como, no, bueno, pues te han montado aquí un sistema, bueno, no, tenemos nuestro sistema que funciona bastante bien y que cuenta con estos dos inputs en diversos grados, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Y yo creo que es importante bajarlo a tierra, o sea, no hay magia, no hay trampa ni cartón ni hay cosas raras, ¿vale? Sí, de hecho, lo que es el modelo de valoración, y eso es importante, buen apunte, lo que es el modelo de valoración es muy fácil, es muy sencillo. O sea, que no... Bueno, pero ahí entran los componentes que decíamos Claro, el antes de tema es conocimiento. cualitativo, si ahí es donde está la gracia Sí, del claro, asunto. y eso es un punto, la agilidad, el punto cualitativo, el entender el sector, el estar encima de las compañías todo el tiempo, que yo creo que es nos da diferenciación con respecto a una persona retail que quiera gestionar su dinero y luego otros fondos que no tienen esa agilidad y ese pulso con el mercado pues tan grande, yo creo, en España como pues en España no habría que comparar, en Europa alguno y en Estados Unidos alguno, pero entre otras cosas porque lo tienen más cercano, ¿no? Y última pregunta. Vale, esta es larga y distintas cuestiones. Nos dicen, bueno, de hecho alguna ya la hemos abordado, así que no vamos a repetir. Nos dicen qué valor le dais a los fondos de digitalización europeos, si son una oportunidad para nosotros bueno, pues si lo vemos mejor que Estados Unidos. Bueno, a ver, estos fondos no dejan de ser fondos burocráticos. Sí, al final la inversión que viene de parte del Estado, pues en ciertas ocasiones el Estado o apoyo gubernamental o como quieras llamarlo, pues oye, no dejan de ser ayudas, pero normalmente no son, pues no es un claro caso de ejemplo a futuro y lo que tiene que haber por detrás que mueva a la mayoría de la gente es un cierto incentivo económico o de beneficio y que funcione una serie de negocios, ¿no? Porque presta unos servicios, porque presta unas soluciones y a ti se te remunera porque estás prestando esa serie de soluciones de forma efectiva. Entonces, bueno, pues está bien porque sí que es verdad que parte con desventaja en toda Europa, pero luego la ejecución, o sea, a ver, a mí todas estas cosas de fondos europeos luego me ponen los pelos de gallina porque veo qué ha pasado en Andalucía con distintos fondos de formación, porque veo qué ha pasado. Entonces, no digo que todo sea así, yo creo que en general todo ciertos apoyos pues en determinadas ocasiones pueden ser buenos, pero no es lo que va a marcar la diferencia a futuro, de eso estoy convencido. Sí, no va a marcar absolutamente nada. Claro. De hecho, no voy a contar tal, pero yo aquí he Sí. visto cosas de auténtico terror. Películas de terror he visto aquí, o sea que no. Eh, Y luego, a ver, nos dice, porque es que, bueno, nos comenta también, creo que es un poco más interno, pero bueno, cómo ha sido lo de la experiencia, la transformación a AF y tal. Bueno, pues ya está hecho, ya lo dijimos hace unos trimestres, no sé si quieres comentar todavía algo. Sí, o sea, bueno, es verdad que lo comentamos en alguna carta, como que, bueno, pues que en algún momento estábamos con la transición, que a lo mejor a algunos partícipes les podría llegar carta, y bueno, esto pues ya está aprobado, ya hemos pasado todos los trámites, ya tenemos la gente que nos ayuda a realizar todas las tareas más a nivel de back office, es decir, más operativas, pero que no tienen nada que ver con el fondo, pues apoyándonos y ya la estructura está un poco más avanzada. A nosotros como ventaja, o sea, como ventaja, digamos, pues no nos supone realmente ninguna, No. porque lo que nos supone es un coste adicional. No creo que a nivel operativo nos quite tanto tiempo con el apoyo que hemos conseguido como a priori parecía, con lo cual eso es positivo porque a nivel de funcionamiento del fondo pues estamos centrados en lo que tenemos que estar.
y bueno, pues ya está, ya hemos pasado otra etapa y está claro que, bueno, si alguien se ha metido en profundidad, pues es matar, como se dice, moscas a cañonazos en cierto sentido, sobre todo para entidades tan pequeñas, que en el fondo esto no deja de ser, a ver, una startup en el sentido de que, bueno, pues que no estamos gestionando 1.000 millones de euros, ni 100 ni 200, somos pequeñitos, moderados, hay que saber dónde está cada uno, pero bueno, somos una empresa pues con proyección y que lo está haciendo bien y que, oye, pues ha pasado otro bache legislativo quizá, que bueno, pues que no nos aportaba una gran ventaja, pero bueno, aquí había que cumplir con la legislación, Sí. entonces pues ya está. De hecho, bueno, lleva aprobado ya varios meses. Sí, O sea, efectivamente. sí, Sí, pero bueno, ya que lo han preguntado pues, y lo hemos comentado en alguna carta, pues que ya está resuelto y no tenemos ya cero preocupaciones con este tema. Que es algo positivo, por otro lado. Y luego la última pregunta nos dicen qué tipo de partícipes nos gustaría tener o copartícipes en el fondo, si no me estoy equivocando. ¿Qué perfil de copartícipes deseáis que invierta con vosotros en Andrómeda? Pues a ver, yo principalmente lo que sí creo que es el inciso, es un poco lo que hemos dicho antes, dos cosas importantes. Una, a nivel de valoración, hay que entender que hacemos tecnología, entonces, una vez más, las métricas tradicionales no van a funcionar. Firmamos las cartas nosotros siempre con el try, think, learn, entonces es muy importante lo de el pensar, ¿no? El intentar, el probar, porque en tecnología ya no que se pruebe tanto porque las cosas se saben, pero sí que tienes que tener mucho esa mente abierta, ¿no? Esa cosa de decir, vale, pues esto funciona así, tal vez ahora funcionará de esta manera y tal. Entonces, centrarse con sistemas tradicionales de valoración en tecnología, pues no te va a aportar nada porque va a generar más confusión. De hecho, lo que va a generar concretamente es que se pierdan oportunidades de inversión que habrían sido de las mejores que existen. Entonces, un modelo tradicional de valoración y tecnología no acoplan bien, hay que entenderlo de otra manera. Y creo que algo bueno del partícipe es que entienda eso, que nosotros, nuestra especialidad, lo que mejor hacemos es tecnología. Entonces, aplicar modelos mentales no tecnológicos a tecnología, pues es lo que he dicho antes, querer ver el tiempo de mañana utilizando el horóscopo. Entonces, te va a dar números que son incorrectos. Y pues creo que eso es el pilar fundamental de cómo un partícipe debería acercarse a Andrómeda. Sí, o sea, yo creo que cualquier persona podría ser partícipe del fondo. Lo que sí es cierto es, bueno, pues esto es lo que nos gustaría a todos, que todo el mundo le gustara tu producto. Lo que es cierto es que, por lo que hemos visto, es que suele ser un perfil pues relativamente joven y si no es joven, con cierta inquietud a nivel tecnológico, a nivel, pues, en qué sectores está avanzando, qué nuevas tecnologías de apoyo hay. Entonces sí que hay ciertos patrones por detrás que dices, bueno, pues sí que es verdad que hay un cierto perfil de persona donde encajamos más, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente que el tema de la volatilidad, que en nuestro fondo pues se da mucho, pues que eso no lo lleva bien. Oye, pues a lo mejor ahí tienes que ver un poco más pues el fiarte un poco de lo que te estamos contando al tú desconocer tanto el sector y esto se gana pues con el tiempo y todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, pues sí, pues nos gustaría que invirtiera todo el mundo que quisiera, pero sí que es verdad que bueno, pues que vemos ahí pues un sesgo quizá, pues a eso, lo que decía, ¿no? Personas quizá un rango de joven que entienden, porque están en el día a día de que es un Facebook, de que es un TikTok, de que es AWS, que es GCP. Yo esto se lo cuento a mis padres y a mis tíos y tal, y bueno, a algunos les suena chino, ¿no? Pero bueno, pues oye, hay que entender que esta gente que está en nuestro, primero, que esta gente que está en nuestro rango de edad, pues que crece con nosotros y cada vez va teniendo más poder adquisitivo, o sea, que estamos ahí y tal, y eso pues a la larga nos apoyará. Y luego, por otro lado, que toda esta gente que en principio pues no entendía de qué va la vaina, pues poco a poco, quieras que no, si tiene el primer contacto a lo mejor no le interesa, pero luego va leyendo una noticia y lo relaciona, y bueno, con el tiempo se interesa, a lo mejor escucha el podcast, te lee algún artículo y es una evolución, entonces bueno, pues se va ampliando yo creo poco a poco, ¿no? También es un tema de tiempo. Sí, lleva. Sí. Toda empresa, a ver, toda empresa lleva tiempo. También hay que entender que el fondo, pues estos años, es decir, aparte del funcionamiento, también hemos dedicado a un proceso de inversión. Entonces, nunca una empresa, nunca una empresa va de manera lineal perfecta. Siempre tienes altibajos, siempre tienes procesos de inversión, siempre tienes partes fáciles, partes difíciles. Nosotros es verdad que hemos tenido pues, ese proceso de inversión que potenciamos el fondo, pero que evidentemente, pues si lo potencias cuando la bolsa te cae, pues te va a perjudicar más. Y sabes es decir, cuando nosotros tomamos esta decisión, sabes que lo tomas a conciencia de todo, es decir, que te va a aumentar la volatilidad del fondo, que si los mercados caen, pues te va a impactar más, con lo cual, retorno que antes habías tardado más en generar, pues ahora te lo vas a cargar, pero también lo sabes haciendo,
a largo plazo, ¿no? Con la visión de decir, vale, pero esto es lo correcto a varios años vista o es lo incorrecto, es lo correcto. Entonces, tienes que tomar la decisión. Y es ese proceso de las empresas que, por eso digo, que impiden que la empresa vaya totalmente lineal, independientemente de la competencia y tal, porque siempre la tienes a las empresas, ¿no? Pero digo a nivel del fondo que, bueno, las competencias son distintas. O sea, creo que aquí las dinámicas no es igual. Pero una empresa siempre tiene ese proceso de tal, pues el fondo es igual. Tienes unos periodos más fáciles, unos periodos más difíciles, vas acoplado a bolsa, porque al final la bolsa, si funciona, vas hacia adelante. Si tiene un periodo peor, pues evidentemente caes, a menos que hagas una estrategia totalmente contraria, pero cuando sube la bolsa lo vas a hacer mal. Y sobre todo, pues bueno, que al final también nosotros hemos dedicado un proceso fuerte de inversión. Entonces, haces cambios y esos llevan a una consecuencia, que en todo proceso empresarial pues existe. Y ya está, y lo haces pensando precisamente en el largo plazo. Entonces, bueno, pues no hay más. Es el proceso un poco de cómo funciona el fondo y de que es una empresa y ya está. Y pues bueno, pues varios años creo que ha funcionado muy bien. Evidentemente ahora pues estamos en el peor momento de todos estos años. Entonces, claro, ahora la óptica, la visión del fondo pues no puede ser peor porque dices, ostras, claro, ahora tal está todo muy mal. Pues está muy mal, pues sí, está muy mal. Pero no hay que perder el foco de cuál es el objetivo y cómo se van haciendo las cosas. Y eso es lo importante, porque si no, es igual que cuando tú estás invirtiendo y dices, ostras, es que esta compañía, claro, ahora de repente esto lo ha hecho mal, es que esto no sé qué, y no estás entendiendo por detrás cuál es la historia. Entonces, bueno, pues esa es la historia y es muy importante comprenderla. Y ya está, no hay más preguntas, así que hemos acabado. Mucho más. Volveremos el próximo trimestre. El procedimiento, pues nada, el sistema será igual, vamos. Comentaremos las preguntas que hay y mientras tanto haremos mensualmente las cartas mensuales de noviembre, bueno, octubre, noviembre y en diciembre ya será otra vez la trimestral. Así que por mi parte, un fuerte abrazo. Un abrazo.